Podimo es una aplicación gratuita y abierta para escuchar podcasts con opción de pago. Hoy voy a hablarte sobre esta aplicación y cómo puedes dar de alta tus podcasts para monetizarlos en ella. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcasts. Comenzamos. Lo verdaderamente novedoso es que Podimo está diseñando un nuevo ecosistema para podcasters, recompensándolos por crear contenido que la gente quiera escuchar. Esto es una frase como se define la propia aplicación de Podimo. Llevo un tiempo utilizándola, realmente es bastante interesante, es simplemente otro podcatcher más, pero con algo curioso, y básicamente te voy a leer exactamente cómo funciona. Los ingresos generados a través de suscripciones a Podimo se comparten directamente con los podcasters a través de su sistema de pago centralizado en el usuario. Específicamente, la cuota de suscripción mensual de un usuario en particular, que es alrededor de 4 euros, se paga, o al menos hasta ahora, se paga proporcionalmente a los podcasts que ha escuchado ese mes, dependiendo de cuál fue el que más se escuchó. De esta forma, los oyentes de Podimo pueden apoyar directamente a sus podcasters favoritos cada vez que dan al play. Este nuevo formato es bastante interesante porque no necesitas que los oyentes se suscriban específicamente a tu podcast. Esta función creo recordar que también la tiene iVoox. iVoox también tiene la opción de que te suscribas, de hecho ya te lo he comentado en algún episodio, pero ahora Apple Podcasts, iVoox, Spotify en breve, Audible de Amazon Prime también lo tiene, o tiene distintas opciones para suscripción, y en este caso Podimo es una más, pero muy centrada sobre todo en en oyentes más jóvenes, bajo mi punto de vista, pero también tiene algunos podcasts que están exclusivamente, o al menos la nueva temporada de El sentido de la birra con Ricardo Moya, que estrena temporada en exclusiva en Podimo. Esto quiere decir que los episodios nuevos salen en Podimo y no en otras plataformas de podcast. No, por ejemplo, aquí yo creo que está mucho mejor hecho por parte de iVoox, en el que tiene un podcast que es exclusivo de iVoox, pero se escucha en el resto de plataformas, pero solo los primeros minutos. Luego se termina durante los primeros, creo, 5 o 6 minutos, y si el podcast dura 20 minutos, pues no escuchas el resto y te dice, si quieres seguir escuchándolo, tienes que entrar en iVoox. Bajo mi punto de vista, es una forma de llegar a mucho más público y hacer que descubras ese podcast, porque en Podimo tiene podcasts exclusivos de la plataforma. Tú puedes, como podcaster, subir tu podcast de forma libre y gratuita y llevarte un 50% de los ingresos. Por tanto, si un usuario te escucha solo tu podcast en Podimo y está pagando la suscripción, te generaría el 50% de lo que esté pagando, que más o menos es 3,99 euros al mes. Por tanto, te llevarías el 50% si solo escuchara tu podcast en Podimo, aunque lo tuvieras en abierto. Si lo tienes en privado, el porcentaje sube, no sé exactamente cuánto es, no lo he mirado ahora mismo, pero bueno, pues ahora mismo, de hecho, para probar Podimo como oyente, tienes una opción de 30 días gratis con la suscripción y después 3,99 al mes. Para acceder a los podcasts de pago, a los podcasts exclusivos de Podimo. Pero puedes acceder a la aplicación, como te he comentado al inicio, de forma gratuita y sin necesidad de registrarte, escuchando todos los podcasts que están ya registrados en esta plataforma.
Si estás pensando en crear o migrar un podcast, Spreaker es la mejor opción. Monetización y distribución en todas las plataformas de podcasting con un clic. Herramienta Spreaker Studio para móvil, Windows y Mac que te permite crear tus episodios y publicarlos y programarlos con música y efectos en directo para ser más productivo y ahorrar tiempo. Y precios muy competitivos. Yo tengo ahora todos mis podcasts en Spreaker. Accede ahora a borjagirón.com/Spreaker y crea tu podcast desde la mejor opción. Recuerda, borjagirón.com/Spreaker. Piense y hágase rico. Guerra de negocios. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Los 88 peldaños del éxito. Los secretos de la mente millonaria e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora en borjagirón.com/Audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/Audible. Ya estoy de vuelta y ¿por dónde estábamos? Bueno, te había comentado El sentido de la birra, un podcast que te recomiendo enormemente y que en YouTube siguen saliendo esos episodios, pero después, creo que son 3 o 4 o 5 episodios que salen antes en Podimo y después salen en YouTube. Supongo que será el acuerdo que tengan, pero en otras plataformas de podcasting no salen, no se escuchan. De hecho, tiene una entrevista en El sentido de la birra con Pablo Motos, que fue como descubrí el podcast y que me gustó muchísimo. Y tiene entrevistas muy, muy potentes a influencers, emprendedores, periodistas, actores, etc. Muy, muy interesante. Y bueno, como digo, puedes ganar aproximadamente un 50% de dinero de los ingresos que tus oyentes generan a través de la suscripción mensual. Por tanto, creo que es una opción interesante, al menos que subas tus podcasts de forma gratuita. Tienen cientos de podcasts y audiolibros también exclusivos. Y es gratis dar de alta tu podcast. Así que, pues te dejo el enlace, o si no, buscas directamente Podimo y desde estudio.podimo.com puedes subir tu podcast o tus podcasts si tienes varios. En mi caso ya estaban subidos algunos podcasts con algún feed que luego lo he cambiado, como he migrado todo a Spreaker, y hay una opción donde puedes pedir que te den de baja si tienes algún podcast duplicado. Aunque en mi caso sale solo, yo tenía varios podcasts duplicados, de hecho cuando estoy grabando este episodio todavía tengo algunos y estoy pendiente que me los eliminen, porque desde la opción para dar de baja estos podcasts viejos que no se están actualizando, no sé si sale, porque sale solo, si buscas por ejemplo el podcast Marketing Digital para Podcast, me salían un solo podcast. Y si lo busca desde la propia aplicación, salían repetidos. Entonces ahí no sé si es... yo tengo ya todos registrados, mis 7 podcasts registrados en Podimo, y no sé si salen los podcasts, ya lo comentaré en el próximo episodio, cuando se solucione, lo comentaré por aquí, si salen los podcasts que no tienen propietario. Y entonces tendría que elegirlos, se manda un email al feed que tiene el email puesto y simplemente cancelas o das a que se borre, le das de baja de Podimo para que desaparezca. Pero, de nuevo, sale solo uno y no sé si es el que debo borrar, entonces estoy esperando a que me contesten. Llevo ya unos días porque me han contestado siempre o 2 veces con el mismo mensaje de copiar y pegar, de entra aquí y das de baja. Y he dicho, sí, ya lo he hecho, pero tienes que confirmarme que sea el podcast que quiero eliminar. Por tanto, bueno, pues, pero se puede eliminar los podcasts directamente. Te comentaré cómo ha sido la experiencia finalmente, si eran justo los podcasts que salían una vez que está registrado, por si acaso, porque es posible que tengas algunos podcasts ya subidos de forma automática en la aplicación de Podimo, pero tienes que solicitar la propiedad para empezar a generar ingresos, tanto si los subes de forma gratuita como si decides ponerlos en exclusiva en Podimo. O algún podcast lo puedes subir y crear solo para Podimo y generar ingresos dando a conocer los enlaces de Podimo. Hasta aquí este episodio, simplemente quería darte a conocer esta nueva funcionalidad o esta nueva aplicación, nueva opción para generar ingresos con podcast. Creo que es interesante, es un modelo de negocio pues distributivo y que creo que puede ayudar a algunos
que te descubran, por una parte, lo puedes subir gratis, y también a generar ciertos ingresos, tanto si lo subes gratis como si lo subes de pago. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Espero que si estás escuchando alguno de mis podcasts, recuerda que estoy actualizando cada día de la semana, de lunes a domingo, sale alguno de mis podcasts. Por tanto, si estás suscrito a alguno de ellos y no están actualizándose, revisa, sobre todo en Spotify, que aún sigo pendiente de que eliminen mis podcasts duplicados. Llevo ya un mes aproximadamente para que eliminen los podcasts de Anchor. Los de Spotify me pasan a Anchor, los de Anchor no me hacen caso, no hacen nada y me dicen que ya están eliminados cuando siguen apareciendo. Bueno, es un desastre el soporte técnico de Anchor. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias por escuchar todos mis podcasts. Recuerda que tengo 7: marketing digital para podcast, SEO para Google, triunfa con tu blog, productividad máxima, el podcast de Instagram y creo que ya. Te he dicho los 7, no estoy seguro. Bueno, búscame por ahí por si quieres seguir aprendiendo sobre algunas otras temáticas. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.